Bienvenidos a todos, agradecerles su participación, su tiempo. Llevamos muchísimos años en gestionando instalaciones, sobre todo acuáticas y deportivas. Así que hoy vamos a hablar fundamentalmente de programas, pero no vamos a hablar de los programas solo desde el punto de vista de cómo realizar un programa, de unidades temáticas, contenidos, actividades, etcétera. Hoy vamos a ver simplemente cuatro principios o cuatro aspectos básicos que hacen que los programas puedan tener éxito en nuestras piscinas, ¿sí? Y vamos a hablar aleatoriamente de piscinas, natatorios, piletas o albercas, como lo llaman en muchos lugares de nuestra América Latina. Entonces, dentro de los cuatro principios que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hacer como un recorrido por temas que van desde el mercado, el comportamiento del mercado, el comportamiento de la gestión, de la operación, para ver cómo determinar los programas en nuestras piscinas. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una muy breve introducción que nos ayudan a visualizar dónde está la industria. Y es importante esto porque el mercado mundial se mueve de forma exponencial prácticamente con las piscinas. Y cuando hablamos de piscina o de natatorios, entiendan que vamos a hablar de todas las piscinas, incluidas cuando vemos estos datos, por ejemplo, que hay casi 300 millones de consumidores de productos relacionados con la terapia acuática en los países o en las ciudades más ricas del mundo. Tiene que ver también con aquellas piscinas pequeñas, ¿no? Que tiene que ver hasta con piscinas de hotel, piscinas de casas, etcétera. Entonces, entendamos bien que el mundo de la industria acuática no solo concierne a las piscinas más conocidas, digamos, y entre comillas, que pueden ser aquellas piscinas con un determinado metraje o con una determinada profundidad, sino que hablamos de casi todos los espejos de agua concentrados que ofrecen productos hacia las poblaciones o hacia las comunidades. Veamos que hay un continuo crecimiento. Esto es un estudio que se hizo hace ya unos años, no tenemos actualmente nuevas referencias, por lo tanto nos basamos en decirles también que la industria de las piscinas, la industria acuática, crece a ritmo acelerado. Incluso en nuestra América Latina hay un crecimiento que pasó del 4% anual al 6,8, de 6 a 8% según los países. Es decir, que hay un crecimiento en formación de nuevas instalaciones acuáticas, construcción de nuevas instalaciones acuáticas, y no solo en la construcción de un tipo de instalación, sino que ha variado mucho el concepto de la construcción de instalaciones. Una porque hay nuevos productos, nuevos medios que hacen que la construcción pueda ser un poco más barata, más automatizada. Entonces eso implica que también se puedan construir piscinas con mucho más facilidad que antes. Eh, el mercado de piscinas no solo es en crecimiento en la industria de la construcción de las piscinas, sino también a nivel de lo que genera monetariamente el mercado acuático. Entonces, tengan en cuenta que venimos aceleradamente en el crecimiento de las piscinas y no acompasa este crecimiento la variabilidad o la variación en la oferta de programas, ¿no? Y esto es un tema que vamos a ver porque es uno de los retos que tiene la industria acuática. Entonces, fíjense esto, en todas estas instalaciones, sobre todo en las instalaciones medianas o superficies medianas a grandes, los programas acuáticos, la oferta programática se va modificando poco a poco. Se viene modificando ya quizás desde principios del 2000, donde se le hace mucho hincapié aquellos programas relacionados con los adultos y los programas de educación acuática de tercera edad,
de hidroterapia, discapacidad, y están dejando muy de lado todos aquellos viejos programas que tienen que ver con la enseñanza técnica de la natación o el entrenamiento de la natación, por lo que deja de rentabilidad también muchos de estos programas y por el cambio conceptual en el uso del agua. Y esto es importante marcarlo, porque es uno de los aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces, en esta introducción queremos ver estos principios básicos fundamentalmente. Cuando vamos a gestionar programas, todo inicia con el estudio del mercado. Vamos a ver cuáles son las necesidades del mercado. También vamos a ver algo del concepto de piscina, cómo concebimos no solo el nadar, sino las piscinas. Vamos a ver la relación que hay entre los programas y el recurso humano y por último la operación y los servicios del programa como aquellos principios básicos a tener en cuenta cuando yo selecciono aquellos programas que me pueden ser más útiles o más rentables en mis piscinas o en mis albergues. ¿Va? Entonces empecemos por el primer punto que tiene que ver con cuáles son las necesidades del mercado. Cuando nosotros estudiamos el mercado, o ya sea para reformular nuestros programas o para colocar programas nuevos en nuestras piscinas, tenemos que ver dos cosas. Un medio ambiente lejano, que es el macromercado, cómo funciona el macromercado de las piscinas, ya sea en el mundo, en América o en América Latina en particular, y el mercado cercano, que tiene que ver con ese micromercado, con la comunidad del lugar donde yo voy a instalar el natatorio o la piscina. Dicho esto, veamos primero cuál es el comportamiento básico del mercado en cuanto a los practicantes. Y esto implica que si yo sé que determinado porcentaje de la población utiliza las piscinas, voy a enfocar los programas, por ahora programas en general, hacia esta población. Generalmente y a nivel macro, la utilización de las piscinas se da en un 45-46% de una población adulta mayor de 18 años, el 13% en edades infantiles y las edades de adolescentes. Yo diría que el porcentaje que ustedes ven de 32% de la población juvenil de 10 a 18 años baja mucho a nivel que va creciendo esta edad. Es decir, de 10 a 12 y hasta 14 años hay una buena incorporación de esta población, sin embargo, se reduce mucho a partir de los 14 hasta los 18 años. ¿Sí? Lo que sí no tenemos estudiado, y no hay estudios aún, si hay alguno en cuanto a la salud, las necesidades del mercado post pandemia. Y esto es importante y lo dejo acá planteado porque significa que en nuestras, por lo menos en nuestras comunidades, si es posible para ustedes, empezar a estudiar un poco más cuáles son las necesidades que ha dejado la pandemia. Pero son tres en realidad, ahí escrita dos, pero ha cambiado mucho el mercado hacia la salud, ¿no? El otro cambio fundamental que hubo en cuanto a los practicantes en el mercado tiene que ver con un pasaje del entrenamiento, ese entrenamiento deportivo conceptualizado como deportivo pasa al entrenamiento recreativo. Y un tercer mercado muy importante que tiene que ver con la terapia acuática, que ese sí ha crecido exponencialmente en las piscinas. Dicho esto, veamos entonces qué importancia se le da en el mercado a los diferentes tipos de programas. Y esto tiene que ver con lo que yo ofrezco o lo que las piscinas en realidad le dan, la importancia que le da cada uno de los programas. Y van a ver que se le da muy poca importancia a aquellos programas que tienen que ver con la competición, con la recreación, digamos, en el sentido recreativo y del ocio, del uso del ocio y del tiempo libre, y de la matranatación y los bebés. Y están en alza o se le da más importancia, estoy hablando de lo que le dan más importancia a las piscinas y los gestores de piscina, aquellos programas que tienen que ver con la terapia acuática, con la tercera edad, el mantenimiento, esto tiene que ver con la salud, y la natación como la conocemos conceptualizada
en mantenimiento saludable, la discapacidad y aquellos programas utilitarios como pueden ser el salvamento acuático. ¿Sí? Y esto vamos a ver, por un lado, lo que el mercado ofrece o qué se le da más importancia dentro del mercado y por otro lado, la rentabilidad. Son dos cosas diferentes, porque van a ver que hay programas que se le da mucha importancia en el mercado, pero hay que a pesar de la importancia son poco rentables y hay otros programas que se le da poca importancia y son muy rentables. Y ese es el mix que un gestor de programas tiene que hacer para ver cuáles son muy rentables y muy importantes o son rentables pero poco importantes. Y este es el juego que tienen que hacer los gestores en su propio mercado. Fíjense que en rentabilidad van a ver que hay muy baja rentabilidad en aquellos programas que se dedican a la competición, fundamentalmente programas técnicos, a la discapacidad y a los bebés y matronatación. Y esto tiene que ver la baja rentabilidad por el uso del espacio y las horas destinadas a este tipo de programas. Sin embargo, tienen mucha rentabilidad aquellos programas que tienen que ver con los segmentos de la terapia acuática, del mantenimiento y de la enseñanza, ya sea la natación educativa, tanto como la natación de adultos. Y post pandemia, si bien no hay un estudio global, lo que vemos sí es que hay un corrimiento del mercado de los adultos hacia el aprendizaje y la enseñanza de la natación. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestras piscinas, en la operación de programas tuvimos que triplicar la oferta de enseñanza y aprendizaje de la natación en adultos, que antiguamente eran programas muy poco, se les daba muy poca importancia y se sacaban de muchas piscinas o de mucho de la oferta de programas. Entonces, vamos a ver que están en alta aquellos programas que tienen que ver con la educación acuática, como resumen, digamos, la terapia acuática, la tercera edad y la salud. Y van muy en baja aquellos programas más tradicionales que tienen que ver con el entrenamiento deportivo, aquellos programas que tienen que ver con la enseñanza técnica, y esto, por ejemplo, se han generado muchas escuelas mixtas porque la educación acuática a nivel infantil tiene un crecimiento exponencial, pero sí sin dejar de lado la enseñanza técnica. Esto quiere decir que también están empezando a crecer aquellos programas mixtos en la enseñanza de la natación infantil que tienen que ver, por un lado, con la educación acuática y por otro lado, con la enseñanza técnica. ¿Sí? Para que vean ustedes, no todos estos tipos de programas, y ustedes tendrán que hacer el estudio en sus piscinas, la rentabilidad, cuando hablamos de programas y de lo que yo quiero que mi piscina me dé más rentabilidad, tenemos que hacer una ecuación que tiene que ver con el uso del espacio, los metros cuadrados o metros cúbicos que destina un programa, la cantidad de usuarios que ingresan a ese programa y el tiempo. Es una ecuación que todos los gestores de albercas tenemos que poner en pie para ver aquellos programas que sí son rentables, que mi comunidad precisa, pero que también son rentables, el espacio que le doy y la operación que voy a realizar con esos programas. Muchas veces es sencillo hacerlo en el sentido de que puedo hacer un cuadrante determinado donde pongo por un lado la rentabilidad de menos a más y por otro lado el uso del espacio de la piscina, y voy a ver allí en esos cuadrantes, cosa que vamos a aprender en el workshop, para ver aquellos programas que pueden ser de alta utilidad y baja rentabilidad o de alta utilidad y mayor rentabilidad. Entonces, el estudio de mercado, ¿para qué me sirve? Para dar una propuesta de valor en mi piscina. No es lo mismo una piscina que se encuentra cerca cerca del mar, en un balneario o en un lugar mediterráneo donde no hay agua por ningún lado. Entonces, la propuesta de valor tiene que ver también con esa necesidad local del mercado y cómo yo segmento por objetivos
y por edades, a través del análisis del mercado, los programas a oferta. Entonces, el primer aspecto básico importante tiene que ver con el estudio del mercado para la oferta programática que voy a realizar en mis piscinas. Y entonces el estudio del mercado es donde empieza, donde se inicia la gestión de programas y me da básicamente la posibilidad, incluso no solo de innovar en los servicios, sino también de generar hasta nuestra propia marca en actividades, en programas o en servicios, o generar determinados productos estrella que tienen que ver con un programa local según las necesidades de mi comunidad o de mi lugar. La pregunta básica es, o que nos tenemos que hacer, o que se tiene que hacer, tiene que ver es cuál es mi mercado, o cuál es tu mercado, a qué va definido cada uno de los programas, o a quién va definido cada uno de los programas que yo oferto. Concluido el primer aspecto en cuanto a lo básico que necesitamos para determinar los programas, el segundo aspecto tiene que ver con el concepto de piscina. Aunque, aunque parezca de perogrullo, el concepto de piscina es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces concebimos a la piscina como un lugar o un ambiente con carriles, con líneas negras, y la piscina en realidad es un magnífico cubo de agua donde yo puedo realizar tantas actividades como pueda crear en ese ambiente. Entonces, el concepto de piscina cambia mucho según, y los programas a ofertar cambian mucho según el espacio y el ambiente que yo tenga en mi piscina. Por ejemplo, básicamente podemos determinar 4 tipos de espacios acuáticos diferentes. Uno tiene que ver, el primero tiene que ver con aquellos espacios acuáticos pequeños. Se están utilizando actualmente muchas piscinas, por ejemplo, de hotel o piscinas de casa, piscinas de edificios, que son cubos de agua donde se ofertan, aquí la oferta no es múltiple, generalmente es única, es una mono oferta, que puede estar derivada fundamentalmente a la salud y al trabajo personalizado, donde la rentabilidad es media y el programa acuático generalmente es único y dado por un profesor o un instructor, o el recurso humano que se utiliza para aquí es mínimo. Y la rentabilidad de estos espacios es una rentabilidad media. Los otros que están creciendo y son los de mayor crecimiento son aquellas piscinas, espacios acuáticos que le llamamos pequeñas superficies y que están apuntando fundamentalmente a un nicho determinado de la población. Y estas piscinas, si bien no son monoprogramas, utilizan generalmente una propuesta. Su propuesta de valor tiene que ver con el nicho y que tiene que ver generalmente o con actividades que van hacia la salud, a la terapia acuática o a la educación acuática infantil. Este tipo de piscinas son piscinas muy rentables porque el espacio es pequeño, el mantenimiento es bajo, el recurso humano también es bajo y la cantidad de usuarios que pueden ingresar, ya sea, por ejemplo, a los grupos de terapia acuática o a los grupos de educación acuática infantil, son muy altos. Entonces, tengan en cuenta que estas pequeñas superficies le han agregado mucho valor a la industria y al mercado de piscinas. Después están las grandes superficies o medianas superficies, que son las que nosotros más conocemos, digamos, en el mercado acuático, que son las piscinas de 4, 5, 6 carriles, hasta más de 25 metros. Algunas de ellas tienen aparte una piscina pequeña y el gran valor que le da a esas piscinas grandes o medianas, el gran valor se lo da a la piscina pequeña, porque es como un desagote en la actividad y en los programas que una piscina de estas puede dar. Pero ¿qué pasa acá? La oferta programática en estas piscinas, para que puedan ser sustentables, generalmente están relacionadas con una multioferta. Y entonces es importante el uso de los espacios y el uso, los programas
están determinados aquí por el uso de los espacios de estas grandes o medianas superficies. Es decir, de repente nos podemos encontrar con 3 o 4 programas al mismo tiempo, a la misma hora, determinada por determinados diferentes tipos de usuarios en el mismo tiempo. Entonces, la operación de estas medianas superficies es mucho más compleja que las otras. ¿Ah? Y la oferta programática también es más compleja. Y por último tenemos las grandes superficies que generalmente están destinadas a la competencia y a los eventos competitivos, y estas grandes superficies generalmente no pertenecen a dueños particulares, sino que generalmente son las ofertas que hace el Estado o el Estado asociado a determinadas empresas para el impulso, ya sea de la natación, de la competencia o de la actividad física saludable, de la actividad física acuática saludable en alguna población. El concepto y el ambiente que se genere en una piscina es determinante para los programas y la oferta de programas que le agregan valor a nuestro centro. Por lo tanto, y esta es una consideración que hay que tener muy en cuenta, es que hoy las piscinas tienen que ser de ambientes variables, ¿no? Para esto, cuando hablamos de ambientes variables, tiene que ver con cómo yo utilizo el contexto y el ambiente de mi lugar para la generación de una multioferta en el caso de piscinas medianas o de superficies grandes. Y esto tiene que ver desde el entorno visual que yo genere para determinados programas, porque a lo que voy es que no puede estar el mismo ambiente de una piscina que hago entrenamiento o que hago un aquagym o un aquaeróbic o terapia. Entonces, la piscina el diseño de la piscina, el diseño de los espacios, el diseño de los ambientes, me tiene que dar la posibilidad de que sea variable en cuanto a lo que yo oferto. Por ejemplo, el entorno visual, el entorno auditivo, el tipo de profesor, desde la música hasta los materiales, tienen que cambiar el espacio donde yo doy un programa. Si en mi piscina conviven 3 o 4 programas al mismo tiempo, cada espacio tiene que ser diferente y tiene que tener un entorno visual, auditivo y de recurso humano y material diferente. Entonces eso me da la posibilidad de ofertar en estas superficies diferentes tipos de programas al mismo tiempo. Pero este concepto tiene que estar desde la construcción de la piscina, desde que yo pueda hacer enganches en los bordes, enganches en el fondo de la piscina, cómo voy a utilizar los diferentes materiales en el entorno. ¿Sí? Y a mí me van a escuchar mucho hablar en el workshop de cómo generar estos ambientes variables desde la construcción hasta una propuesta programática ambiental en una piscina o una alberca. El tercer aspecto, y que no es menos importante, es el recurso humano. Nosotros nos movemos mucho por la teoría ecológica, la teoría de los ecosistemas en la generación de ambiente. Y es el recurso humano el escalón más cercano al usuario. Por lo tanto, el recurso humano determina la efectividad, la calidad del programa que vamos a ver. Nosotros nos encontramos, y esto pueden hacer estudios a nivel local, lo que yo les muestro es un estudio que realizamos hace un par de años en México y tiene que ver con el nivel de estudios que tiene los instructores o los profesores de las piscinas, y nos dimos cuenta que casi la mitad del nivel de instructores que teníamos estaba basado su nivel de estudios en cursos, pequeños cursillos, es decir, cursos y estudios muy de corto plazo que no ayudaban en muchos casos a la instalación de programas de calidad. Entonces había una ausencia de pedagogía y de didáctica en la implementación de los programas que hacían que los programas sean más de instrucción que de educación, y eso genera algunos problemas en cuanto a los programas, sobre todo a largo plazo, y en la innovación de los programas. Por eso, muchas veces nosotros
en algún tiempo dijimos, no, aquellos que pueden dar mejor los programas acuáticos son aquellos que están relacionados con la pedagogía y la didáctica, el profesor de educación física. Sin embargo, con el correr del tiempo nos vamos dando cuenta y cada vez más la especialización. Nosotros tenemos que tener una tendencia a generar especialistas de los programas que ofertamos en la piscina, porque muchas veces tenemos hasta todólogos, diríamos, en las piscinas, un profe que da una clase de entrenamiento de adultos y enseguida pasa a la matronatación y después tiene un aquagym y después tiene que dar un entrenamiento funcional en el agua. Entonces, la multioferta que damos en las piscinas tiene que ser considerada también con el recurso humano que va a implementar esa oferta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquellos programas que damos tienen que ver con una especificidad en la competencia que tiene el docente que va a dar ese programa, ¿sí? Y por eso, para nosotros, quizás dentro del estudio del mercado y lo que vimos hasta ahora, el diseño de piscinas, la importancia de las personas tiene que ver con el diferenciador que le damos al usuario. Es decir, lo que diferencia a una empresa o a una piscina de otra piscina y a un producto de otro producto, sin lugar a dudas, es el recurso humano. Y yo le diría, en el trasfondo de esto, que el recurso humano, si bien muchos gestores se quejan del alto costo que tiene el recurso humano, es el que nos da la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer tres cosas con los recursos humanos fundamentalmente. Impulsar nuestro staff tiene que ver con la apertura que tenemos que tener con nuestro recurso humano para que sea partícipe en la planificación estratégica y operativa de los programas que vamos a dar. Eso ya lo lleva a un crecimiento, porque muchas veces buscamos el crecimiento económico, y no solo el crecimiento no económico. Uno de ellos sí es el crecimiento económico, el personal y el recurso humano. El otro tiene que ver con la implicancia que tiene nuestro staff en la determinación de la realización e implementación de los programas. Y el tercero tiene que ver con la formación permanente. Con esos tres aspectos estamos generando que nuestro recurso humano pueda tener mayores habilidades y competencias a la hora de impulsar los programas en nuestras piscinas. Y por último, voy a hablar muy cortamente de un tema vital para el progreso y la implementación de los programas en las piscinas, o en las albercas, o en los natatorios. Y tiene que ver con la operación y el servicio. De esto voy a focalizar mucho en el workshop porque tiene que ver con la gestión de calidad de la instalación deportiva, cómo hacemos una gestión de calidad total y por lo tanto tiene que ver con cómo el programa pasa muchas veces a ser el centro junto al usuario. Primero, saquemos de nuestras cabezas como gestores o como dueños de piscina aquel viejo concepto de operación que hace restringir a la misma operación, que era solo cómo se utiliza el espacio y el tiempo de una piscina, es decir, la confección de horarios y la confección de los espacios que va a utilizar determinado programa, y darle mucho más cabida a una operación mucho más amplia que tiene que ver con, y que se entienda bien, la experiencia que tiene el socio al venir a nuestras piscinas para hacer uso de un determinado programa o de determinado producto. Porque la experiencia no empieza en el programa y se termina el programa. El producto piscina, cualquier programa, es intangible y es perecedero, termina cuando termina la clase. Entonces tenemos que hacer que ese programa, ese producto vaya más allá de su experiencia básica en la clase, ¿tá? Y eso tiene que ver mucho en cómo maximizamos la operación con los recursos que tenemos. De esto vamos a hablar mucho en cómo maximizar y eficientizar la operación de nuestras piscinas a través de los programas. El otro tema que tiene que ver con la operación y el servicio de los programas es que muchas veces encontramos una deshumanización
en el servicio que brindamos a través de los programas. Y esto tiene que ver con, hay como una burocratización, digamos, en los procesos que se dirigen hacia las clases o hacia los programas que tenemos, y tiene que ver con la gran cantidad de datos que muchas veces nos dan y que son buenos, pero de ver al socio con esos datos como un número y no preocuparnos con el factor humano de cómo el socio o el usuario vive la clase. Y esto tiene que ver mucho más en cómo estructuramos nuestras clases, nuestros programas, el servicio que le damos en la misma operación del club y no tanto que ver con el control excesivo del dato que muchas veces termina determinando esa operación y no al revés, que sea el factor humano y el servicio al socio, incluso hasta nuestra propia charla diaria con el socio, que determine el servicio y el programa que le da. Lo otro tiene que ver con una pregunta básica, y como para ir terminando, es si ustedes se preguntan, ¿qué le dejamos al socio en cada una de nuestras clases? En cada uno de nuestros programas que ofertamos. ¿Cuál es la historia que el socio va a contar después que se va de clase? Y eso yo creo que tiene que ver mucho en la implicancia de la estructura del programa y de la oferta programática y del recurso humano que utilizamos. Es decir, nosotros necesitamos que cada uno de nuestros usuarios, ya sean niños o adultos, se vayan con una historia para contar. Nosotros, por ejemplo, en los programas de niños utilizamos siempre la frase, nosotros no queremos padres que traigan a rastras a sus niños a la piscina, sino que queremos niños que convenzan a sus padres para que los lleven a la piscina. Y eso nos está pasando mucho cuando nos fijamos mucho en la historia que programamos clase a clase para que nuestros usuarios, nuestros niños, nuestros adultos puedan contar una vez que se vayan de nuestras piscinas. Y esto está basado mucho en las teorías de los ambientes. Y para terminar, sí, con esto, el centro de preocupación para que nuestros usuarios cuenten un buen relato, para fidelizar a nuestros usuarios, tiene que estar centrado en el ambiente que generamos a través de nuestros programas clase a clase. La creación de la historia que nuestros usuarios van a contar tiene que ser un sistema, tiene que ser un programa, tiene que ser una estructura. Y ahí los gestores de piscina o aquellos que nos dedicamos a la operación de programas y del servicio al cliente tenemos que poner más énfasis. Por eso la pregunta básica al final de esto, que yo siempre en las últimas conferencias les hago, es ¿qué historia se llevan hoy tus clientes, tus usuarios de tus piscinas? Finalizamos con este. Los retos, por lo tanto, del sector y de la industria tienen que ver con 4 aspectos básicos que no son los principios que vimos recién, pero tienen que ver con retos fundamentales que tenemos que empezar a visualizar entre todos. Una es la renovación de los parques acuáticos y de las piscinas, y esto tiene que ver con la renovación del ambiente alberca o del ambiente piscina. Cómo generamos nuevos ambientes para que nuestros usuarios entren a nuestras piscinas y digan, wow, acá me siento bien. Me gusta el programa, me gusta el profesor, pero me gusta el ambiente donde se desarrolla la actividad. Según la operación, que tiene que ver con la filosofía en que yo puedo reconstruir, construir una piscina hasta el recurso humano que utilizo. 3, tiene que ver con una nueva cultura del agua. Y esto, créanme que en cada uno de los programas, en cada una de las instalaciones acuáticas es un factor fundamental. El recurso acuático es finito y tenemos que inculcar desde nuestras organizaciones ese concepto de sostenibilidad y sustentabilidad del medio acuático. Y por último, generar la fidelización de nuestros usuarios, de nuestros clientes, pero a través de ecosistemas, de aquellos sistemas que incluyen al usuario en el centro, al socio en el centro, seguido por el profesor, que es el inmediato,
que concatena el programa con el usuario, luego todos los funcionarios de la empresa, más los directores, y un ecosistema externo que es la comunidad. Entonces, yo determinaría que estos son los cuatro retos que tenemos fundamentalmente en el sector para que la industria de albercas o de piscinas crezca acompasada con el crecimiento constructivo de las mismas. Para finalizar, entonces, le doy las gracias a todos por este tiempo y comentarles que estaremos en el workshop en Argentina, en Buenos Aires, en Costa Salgueiro, el 7 de septiembre, hablando de la gestión de calidad total de las instalaciones deportivas, donde haremos énfasis, eh, ya sea desde el servicio al cliente, la operación, los programas y hasta cómo determinar aquellos aspectos básicos en cada una de las piscinas. Y haremos mucho trabajo práctico donde aprenderemos a que cada uno pueda determinar la historia que le va a contar a sus clientes y viceversa. Muchísimas gracias, gracias a Mercado Fitness